buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de técnica de danza oriental y esta vez vamos a seguir con el pecho y vamos a empezar a hacer los círculos horizontales en primer lugar, con dos movimientos que hemos aprendido hace un par de vídeos, que serían la subida y la bajada y la derecha y la izquierda. Con estos dos movimientos vamos a unir los cuatro puntitos que nos salen y vamos a hacer un círculo, ¿vale? Pues empezamos el primer movimiento, vamos a hacer el más sencillo, que sería el diamante. Sería marcar un punto aquí, otro aquí, otro aquí y otro aquí, ¿vale? Primero subimos el pecho, marcamos el primer puntito del diamante arriba. Ahora lo que tenemos que marcar es el siguiente punto, que estaría en posición neutra, pero desplazado, ¿vale? El siguiente punto sería la contracción, aquí. Y el siguiente punto, el desplazamiento neutro, aquí. ¿Qué hemos mezclado? La subida y la contracción del primer movimiento de pecho que hemos visto con el desplazamiento derecho y el desplazamiento izquierdo del segundo movimiento que hemos visto. Entonces, lo hago, en vez de hacerlo seguido arriba, abajo, derecha, izquierda, lo que hago es arriba, derecha, abajo, izquierda. Arriba, derecha, abajo, izquierda. Arriba, derecha, abajo, izquierda. Arriba, derecha, abajo, izquierda, arriba, derecha, abajo, izquierda. Si lo hago más fluido y más grande y sin marcar los puntos, ya me saldría el primer movimiento, que sería el círculo vertical, ¿vale? Es un círculo que está en posición vertical sobre el horizonte, ¿de acuerdo? Y este sería el primer movimiento. Hasta aquí el vídeo de hoy. En sucesivos vídeos vamos a ver los otros dos circulitos de pecho que nos faltan. Espero que os haya gustado este. Y si queréis estar actualizados de todos los vídeos que vamos sacando, solo tenéis que suscribiros en la muñequita que tenéis por aquí. Espero que os ayude en algo estos vídeos. Y si queréis comentarme algo, resolver cualquier tipo de duda, no dudéis en dejar un comentario debajo del vídeo, mandarme un mensaje privado a Facebook, Instagram, tengo un montón de redes sociales, o sea que estaré encantadísima de responder cualquier duda que tengáis.